Bueno, vamos a empezar ya. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a la tercera sesión de los cursos de otoño de la Facultad de Filología. Hoy es un día que, bueno, podíais haber hecho puente y os agradezco realmente que estéis aquí todos los que estáis, porque además va a ser una jornada muy interesante y que es imposible que además empecemos mejor. La primera sesión de hoy nos acompaña Daniel Bilbao. Él es pintor, actualmente es decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, doctor en Bellas Artes desde 1992 y profesor titular de la Facultad de Bellas Artes, titular de dibujo. Ha realizado más de 25 exposiciones individuales a lo largo en toda la geografía española y fuera de España. La última en 2022 en la Casa de la Provincia, que se titulaba Arquitectura, la mirada nómada, y la anterior de 2020 en la Galería Espacio Cero de Huelva, que se titulaba Arquitectura para un concierto en sordina. Por lo tanto, aquí es evidente el interés de Daniel Bilbao como pintor por reflejar la arquitectura, por reflejar esos espacios urbanos de los que llevamos hablando estas sesiones en el curso. Ha recibido además una larguísima lista de premios y reconocimientos que podéis ver con detalle accediendo a su web, danielbilbao.net. Entre ellos puedo destacar el premio de la Fundación Focus, mención de honor en el premio de pintura Gustavo Vacarisas o el 36º, primer premio en el 36º Certamen Nacional de Pintura de Caja San Fernando. Es además académico extranjero correspondiente en la Academia Nacional de Portugal y recientemente ha sido nombrado académico de Santa Isabel de Hungría, que todavía no ha pronunciado el discurso, me acaba de decir, así que bueno, está recientemente nombrado. Yo solo puedo de verdad darte muchísimas las gracias por estar hoy aquí con nosotros y por ilustrarnos como no lo vas a hacer. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora, ahora. Decía bueno, muchas gracias a ti por invitarme a este evento y muchas gracias a la Facultad de Filología y pensar que, bueno, desde las Bellas Artes también podíamos aportar alguna mirada sobre la ciudad. Yo en principio me quedé un poco perplejo cuando Rocío me invitó a un seminario de filología, pero después en una segunda lectura vi que había muchas consonancias entre lo que es el dibujo, lo que es la percepción del entorno, el habitante, el ciudadano, y bueno, lo que pudiera ser el ámbito de la filología. Ahí traigo como ejemplo, si quizás sea el nexo de unión entre la filología o la gramática, la tipografía y las bellas artes. Los que tenemos una edad hemos sufrido estos cuadernos rubios, sobre todo en verano, yo no quiero acordarme del todo de ellos, pero sí sirven para ilustrar muy bien toda esa caligrafía, incluso esa mano en el bien y el mal, ¿no? Como está lo ortodoxo y lo no ortodoxo. Si reflexionamos, lo digo porque a mí hay muchas personas que me vienen diciendo, bueno, esto del dibujo se nace, ¿no? Digo, no, ni mucho menos. Esto se hace y se aprende. Y cuando me vienen, pues suelen ser universitarios, digo, ¿sabes escribir? Claro, pues entonces sabes dibujar o puedes llegar a dibujar. Lo que no garantiza aprender a dibujar es que acabe siendo Picasso, ni escribir supongo que garantiza que nadie sea Vargas Llosa. Pero lo que es el hecho en sí es algo que se puede producir y se produce, ¿no? En cuanto a la tipografía, caligrafía, todas las consonancias en cuanto a la... Me gustó muchísimo esto, ¿no? La ciudad narrada, cuando la tipografía se vuelve topografía, un juego de palabras ahí precioso. En ese sentido, que vemos de una manera tan natural y lo leemos y nos quedamos tal cual, si reflexionamos, ahí podemos decir que la letra es la unidad mínima del lenguaje, ¿no? En el caso de lo gráfico sería el punto y la línea, ¿no? Pero la línea hay quien lo define como una sucesión de puntos, luego el punto. En el caso del lenguaje yo entiendo que la letra es un dibujo,
Es un dibujo que tiene una serie de parámetros. De hecho, ahí está en una pauta que tiene un alto y un ancho. En este caso son dos líneas muy rectas y en un ángulo recto, que además ese dibujo, además de tener proporción, tiene un fonema, ¿no? Es así, ¿no? Tiene un sonido. Imaginamos que cualquier garabato que hagamos tuviera un sonido. Yo no me lo quiero imaginar, eso sería una locura. Pero en este caso, bueno, pues todos estamos de acuerdo que la L la identificamos y tiene su... Pero esto va más allá. Si ese garabato lo unimos con otro que también tiene una proporción y otro sonido, resulta que tienen un significado. Pues ahí ya estamos diciendo, bueno, que es un artículo personal, femenino, singular, ya una serie de información que esto empieza a complicarse. Si eso lo unimos con otras palabras, esto empieza a tener una complejidad importante, porque ya ahí entra la gramática, entra el idioma, entra una serie de elementos que, además de lo gráfico, que sería el dibujo, entrarían, bueno, una serie de normas y significados que da verdadero vértigo. Con lo cual, el dibujo al lado de la filografía, filología, escritura y todo eso, yo entiendo que es muchísimo más fácil, rompiendo ya y partiendo de esa barrera. Planteo, siempre me he preguntado por qué el ser humano tiene esa obsesión con la línea recta. De hecho, la línea recta no existe. La línea en sí no existe, menos si es recta. En la naturaleza no hay línea recta. Todo lo más que se puede acercar pues sería el panel de la abeja, el filo de un cristal de cuarzo, pero línea en sí, el hecho de pensar en una línea es una entelequia, es una idea filosófica. No existe la línea como tal, menos si es recta, nada es recto. Pero el hombre se empeña en esa rectitud para ordenar el entorno. El entorno le hace las calles, el urbanismo, el entorno natural, y esa es, digamos, su espada, ¿no? Con eso va ordenando lo que tiene alrededor. Si hablábamos antes de que la unidad mínima del lenguaje, o la gráfica, la unidad mínima era la letra, y en el lenguaje sería el punto, en la arquitectura yo entiendo que el ladrillo sería la unidad mínima. Y si nos fijamos y reflexionamos, aun siendo un ladrillo de adobe, ya tiene ese carácter en el ADN, entre comillas, del ladrillo, tendría ese carácter ortogonal. Luego ahí ya hay una pulsión por lo que es la rectitud, que va a definir lo que viene después, ¿no? Yo soy un viajero empedernido, ¿no? Y bueno, yo me he encontrado cosas sorprendentes. En mitad de la nada, en mitad del desierto, me he encontrado construcciones de los materiales más diversos en los que predominaba la línea recta. Y bueno, aquí hay una verdadera, digamos, algo endógeno, ¿no? Como el hombre tiende a ordenar, cuando allí todo es orgánico, no tiene ninguna referencia, tiende a la línea recta para construir su vivienda, ¿no? Si a esa línea horizontal que hablábamos antes le planteamos una vertical, tenemos un eje de axisa y coordenada, todo es muy cartesiano y cuadra directamente con lo que sería el urbanismo que plantearon en la antigua Roma. El eje de axisa y coordenada, el cardo y el decumano. A partir de ahí se establecen los ejes principales en los que por repetición de módulos, se organiza lo que sería una ciudad modelo, una ciudad modelo. Después las ciudades, bueno, dependiendo de las necesidades, la orografía, pues son más o menos rectilíneas. Pero vemos que ese esquema se plantea y ha seguido hasta el siglo XXI. Ahí tenemos un plano de la ciudad de Barcelona en la que se ve perfectamente esa matriz cuadrangular en la que se organiza todavía con ese sentido cartesiano de axisa y coordenada el entorno. Vemos que ya hay una lucha entre lo orgánico que pudiera ser la naturaleza y la imposición del hombre, con esa línea recta. Curiosamente, yo siempre he visto los planos, los mapas, como un acto de fe. Un acto de fe porque no tenemos vista de pájaro para saber si eso es verdad o no, no tenemos referencia, sin embargo, nos lo creemos.
Y dibuja España, y dibujamos lo que creemos que es España. Incluso si cogemos nuestro móvil y hay que ir de aquí a la campana, vamos andando y estamos andando por la avenida. O sea, tenemos esa capacidad de pasear por los mapas, ¿no? Los mapas hoy día, dicho así, bueno, pues esa fe es muy fácil, ¿no? Porque ya tenemos vistas aéreas, satélites y todo aquello es mucho más tangible. Pero hace siglos eso era mucho más aventurero. De hecho, este mapa de 1489 de Enrico Martellus se supone que fue uno de en los que se inspiró Colón para su travesía al otro mundo, ¿no? Vemos que a pesar de la belleza, o además de la belleza, lo que es la fiabilidad era muy dudosa. Sin embargo, fijamos como a vista de pájaro hoy, todos los adelantos tecnológicos, Google Earth y demás, nos permiten tomar fe, digamos, de eso que, aunque no estemos ahí a vista aérea, ya sí nos lo creemos con más definición. Esto es una vista de la ciudad de La Plata, o esta otra, que además tiene un colorido muy bonito, esto sería Atenas. Con lo cual vemos cómo esa matriz en la que el hombre se basa en la línea recta y esa imposición geométrica o, digamos, cartesiana de la antigua Roma todavía pervive y le sirve al hombre para ordenar el entorno. El equilibrio entre el hombre y la naturaleza es una pugna permanente porque vemos que la arquitectura y la vegetación están en permanente, iba a decir conflicto, bueno, o armonía, hay que buscarla esa armonía. Aquí tenemos un ejemplo en lo que claramente la imposición del hombre pues sería la edificación arquitectónica, con esas líneas rectas, ese lenguaje muy firme, y todo lo orgánico sería la vegetación natural. Bien. Esta ciudad de Pripyat, en Ucrania, es una ciudad que aparentemente vemos una ciudad normal, es una ciudad que está abandonada. Una ciudad que colapsó con el accidente químico de la central de Chernóbil y tuvo que ser abandonada. Ahora mismo esa ciudad lleva años abandonada y la naturaleza se la está comiendo. Con lo cual ese equilibrio entre hombre y naturaleza se ha roto. En cuanto una arquitectura se deshabita, la naturaleza va a por lo suyo. Esto era mío y me lo devuelve. Se crean verdaderos conflictos en ese tipo, ¿no? Veamos que aquí ya está la ciudad está casi convertida en una selva, ¿no? En unos primeros planos vemos como hay incluso lo que sería en su momento una cafetería, algo de pues está completamente abandonado, una ciudad fantasma, ¿no? En el caso de Houtouan, en China, fue algo parecido. Era una ciudad que estaba en una situación geográfica, que tenían conflictos de movimiento sísmico y tuvieron que abandonarla porque era un riesgo permanecer allí. Esto ha creado, bueno, pues algo similar a lo que ocurría con Pripyat, pero en la naturaleza se la está comiendo de una manera, a mí me encanta. Está tan bonita que parece, bueno, no digo habitable, pero sí que tiene una estética muy particular, ¿no? Entonces, determinamos que hay cierto, yo por lo menos lo veo, cierta belleza entre esa lucha entre la naturaleza y el lenguaje, digamos, del hombre, ¿no? Aquí en este ábside de una iglesia abandonada en Saint-Étienne, en Francia, se ve claramente cómo la arquitectura y la naturaleza tienen ese juego ambivalente, ¿no? De lucha de poderes en los que se crea una estética muy particular, ¿no? En esa pugna de lenguaje rectilíneo, lenguaje orgánico, llevándolo a un extremo, quizá la arquitectura racionalista, todo lo que nace con el movimiento moderno a partir del año 25, el movimiento internacional, depura esto hasta un extremo. Sabemos que la arquitectura racionalista lleva a su extremo, digamos, la funcionalidad del edificio y se depuran las líneas arquitectónicas. De ahí este ejemplo, ahí vemos claramente el elemento orgánico, el elemento natural, la vegetación y cómo Mies van der Rohe ordena perfectamente con ese eje cartesiano, ese muro de travertino precioso, todo lo que es el límite entre lo orgánico y lo inorgánico, ¿no? Ahí es donde yo me centro últimamente como motivo pictórico para organizar lo que es
ese planteamiento, ¿no? Aquí tenemos una vista amplia del pabellón Barcelona y como toda esa vegetación que asoma por encima del edificio es contrapuesta a lo que es el lenguaje propio del hombre, con lo cual la lucha es muy evidente, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues yo voy buscando elementos, edificios icónicos dentro de la arquitectura racionalista, y este es un edificio de Rothenburg, en el que claramente se ve bueno, pues todo lo que son los planos de luz y sombra, los materiales como lo orgánico de la vegetación, incluso las nubes o el agua, que son elementos naturales que se mueven, de alguna manera contraponen y contrapesan lo que es el lenguaje firme de la arquitectura racionalista, ¿no? Este es un edificio de Arne Jacobsen, En contraposición a estos espacios vacíos, también hay una lectura de los espacios llenos, ¿no? El habitante, el ser humano. Ahí vemos una vista de Nueva York. Esta fue una serie que yo inicié de viajes a ciudades en los que me interesé por lo que era el mundo que le atraería quizás a los futuristas, ¿no? El ruido, el humo, toda la polución, ese lenguaje muy de masas, ¿no? Y planteaba esos movimientos urbanos, esos movimientos de tráfico, las luces, las sombras, el humo, como una ciudad que se palpaba ese dinamismo, ¿no? Elementos de tráfico, ¿no? De descarga de camiones, en fin, iban en esa singularidad. En el mundo contemporáneo, en las ciudades contemporáneas, vemos que en los paisajes nos han inundado nuevos esquemas gráficos, o sea, todo lo que son pasos de cebra, pasos elevados, señalética, mobiliario urbano, son elementos que irrumpen, digamos, en lo que es la temática pictórica. Son elementos que antes no se daban y que ahora, bueno, pues aparecen permanentemente. Vamos a cruzar una calle y la tenemos llena de marcas, desde el suelo, perspectiva, con las diferentes mobiliarios, farolas y demás, ¿no? Todo lo que es elemento constructivo también genera una estética a partir de las ciudades. Las ciudades no solo es el centro, sino la periferia y todo lo que está en construido y lo que está en construcción. Todas esas masas de edificios estructurales que están todavía en proceso generan una estética muy particular y que plantean una especie de contraluz, ¿no? Esa caída de la tarde en la que se ve perfectamente la estructura como algo que está, un esqueleto que está en proceso, ¿no? de ejecución. Y nos remite de alguna manera a lo que es una periferia. Todo lo que es el neorrealismo italiano del cine también se movía mucho en esa periferia porque genera una vivencia diferente a la que pudiera ser esos mundos internos de la ciudad en el que el corazón, digamos, el centro está lleno de dinamismo y de personas circunvalando, ¿no? Aquí tenemos también otro ejemplo de la periferia, en la que la ciudad queda allí al fondo y se plantea desde un ámbito más natural, ¿no? La propia naturaleza, ¿no? Dentro de la ciudad hay otros ámbitos como los parques. Los parques son artificiales. Los parques son una naturaleza inducida por el hombre para su bienestar y su paseo y su, digamos, contacto con la naturaleza artificial, puesto que están creados para dentro del ámbito urbano, ¿no? Y dentro de esos parques, bueno, vemos como hay una inducción a lo rectilíneo también, incluso en el corte de los setos, hay toda una estética de la jardinería y toda el paisajismo. Hoy día se diseñan los parques con línea recta, digamos, ¿no? Diferentes ámbitos, lo que son elementos orgánicos, los estanques, la vegetación, y otro elemento que a mí me interesa como imposición del hombre en cuanto a la ciudad es la luz. Hay un momento al atardecer, le llaman el crepúsculo, pero hay otro, el lubricante.
que creo que es la síntesis entre lupus y canis, ¿no? Es cuando no puedes diferenciar a un lobo de un Eso es. de un perro. Es una figura poética muy bonita, ¿no? El lubricán. Claro, Eso es. Entonces no distingue la silueta sí, pero no sabe si es qué bonito. Bueno, pues en ese momento es cuando todavía hay luz natural, pero el hombre enciende la luz artificial, con lo cual introduce en ese ámbito un nuevo parámetro, el parámetro de digamos, una lucha o una pulsión entre esos dos tipos de luces. Hay una serie de cuadros preciosos de René Magritte que se llaman El Imperio de la Luz, y una serie en la que él plantea esa dicotomía en una arquitectura en la que empieza a iluminarse y todavía hay luz del crepúsculo, ¿no? Luz del lubricán. En ese sentido, comienzo a desarrollar una serie de edificios, en este caso son el extramuros de la Cartuja, en el que planteo esa luz de ocaso, ese atardecer, en el que ya las lucecitas estas artificiales que enciende el hombre, pues crean un nuevo elemento gráfico y que al mismo tiempo me sirve para percutir en el cuadro, crea una perspectiva, crea una secuencia y crea una musicalidad. A medida que voy investigando, me llevo esto a la arquitectura racionalista, me doy cuenta la capacidad evocadora que puede tener simplemente un cuadradito amarillo. Si un edificio le colocamos una porción de amarillo en una ventana, intuimos que ese edificio está habitado. Ahí no está representado el hombre por de manera manifiesta, pero sí hay conceptualmente una identificación de que ese edificio está habitado. Luego, la presencia humana aparece de forma imprecisa, pero sí de forma conceptual, ¿no? Con ese juego de luces. Eso me intereso por ese tipo de elementos dentro de lo que es la arquitectura racionalista. Mantengo esa relación de pulsión entre lo rectilíneo y lo orgánico y le introduzco ese nuevo factor de ambivalente, ¿no? Luz eléctrica y luz natural. Ahí intervienen distintos factores, ya no solo lo que es lo rectilíneo, como imposición del hombre, y crea, bueno, decía Le Corbusier que la vivienda era la máquina de vivir, por extensión la ciudad también lo es, porque son muchas viviendas que crearían una maquinaria de una mucho mayor, ¿no? Luego que van creando a base de módulos de este tipo, lo que sería un espacio dominado por el hombre. Y a este espacio en el que ya aparece esa forma rectilínea, muy racionalistas, con esa luz encendida, se le suma, bueno, pues el cielo natural, o el cielo es algo que está permanentemente en movimiento, la nube, el viento, la vegetación y el agua. El agua de alguna manera es un espejo, pero un espejo que distorsiona. Distorsiona la realidad, sería un equivalente a aquellos del Callejón del Gato, ¿no? de Valle Inclán, deforma la realidad en una imagen distorsionada. A partir de ahí, en lo gráfico, bueno, pues me centro de forma muy concreta en todo lo que es planteamiento lineal, como el elemento impositivo del hombre. La belleza, decía la antigua Grecia clásica, se hablaba de la línea recta como una belleza contenida, ¿no?, en su rigidez, la belleza de la rigidez, del orden. La naturaleza también tiene belleza, lógicamente. Yo creo que el complemento de una con otra, Euclides era un promotor de la línea recta y sus principios iban por eso, admiración sobre el orden, ¿no?, de la línea recta. En este caso sería la combinación de la línea recta con lo orgánico, y en ese choque es donde planteo mis dibujos, mis composiciones y, bueno, ese enfrentamiento, ese diálogo entre el hombre y naturaleza. En cuanto a técnica, bueno, hemos podido ver pinturas, generalmente óleo sobre tabla o sobre lienzo. El anterior era este dibujo, y estas son técnicas que estoy retomando de alguna manera, son técnicas muy antiguas. La técnica es punta de plata. La punta de plata es una técnica antiquísima, es del Renacimiento. Se llama punta de plata porque se dibuja con una varilla de plata, de ley, una varilla de plata de ley, y igual que una cuchara de las abuelas en el cajón, pues se vuelve oscura, pues si no se limpia, pues la varilla de plata se satura
Y cuando dibujamos una línea, eso se colmata, se satura y se oxida, entre comillas, y cambia de color, se vuelve de un color pardo, con lo cual los dibujos hechos con puntas de plata tienen una atmósfera muy particular, son dibujos que tienden a tonos más armónicos, más esponjosos, y digamos que tiene ese componente de dibujo vivo, porque es un dibujo que va cambiando, hasta un punto determinado va cambiando de color, o de tono. Sobre estas reflexiones llega un momento en el que la ciudad vista de fuera tiene todos estos componentes, pero desarrollando una línea de investigación sobre arquitectura racionalista en la Fundación Gulbenkian de Lisboa, pasé mucho tiempo en el exterior del museo y mucho tiempo también dentro. Y allí me llevé una sorpresa, y es que había momentos en los que yo estaba solo, en una sala, solo, y me enfrenté al vacío, ¿no? El vacío arquitectónico, cómo se siente un edificio vacío, cómo está la persona sola, sin ese movimiento de ajetreo de personas ni en la calle ni dentro viendo exposiciones, y es un silencio sobrecogedor. Entonces me hizo reflexionar sobre la fuerza de los espacios vacíos y del silencio. Eso es algo que en música, que digamos es la más sublime de las artes, puesto que no es tangible, es algo que, bueno, lo disfrutamos y lo oímos a través del oído, pero es la más rígida porque es matemática pura. Es la ordenación del tiempo, en lleno y vacío, sonoro, la longitud de una nota, la entrada de organizar una armonía en base a llenar el espacio de sonido, ¿no? En música los silencios son importantísimos, y hay una figura musical que se llama Tacet, que tiene forma de H. Entre las dos verticales, todo lo que esté comprendido en la horizontal es la ausencia total de silencio. Ahí nadie canta, nadie suena, ningún instrumento, y es el silencio absoluto. Bueno, sobre el silencio absoluto habría que hablar de John Cage. John Cage vivió en Sevilla, estuvo aquí en los años 40-50, y resulta que aquí en Sevilla, es una ciudad muy viva, muy compulsiva, muy ajetreada, digamos, entre comillas, él llega un momento en que reflexiona y dice, bueno, ¿dónde está el silencio? El silencio se obsesiona con el... Aquí desde luego no lo iba a encontrar. Se fue, se fue a Estados Unidos, se interesa por una cámara enoica, creo que se llama, entra allí en la búsqueda del sonido absoluto. Cuando entra allí entusiasmado, ya lo voy a conseguir, le hacen su vacío, y cuando sale de la cámara enoica le pregunta al técnico, ¿cómo ha ido? Y él le dice, pues fatal. Fatal, ¿por qué? Dice, hombre, porque en vez de encontrar silencio, encontraba unos graves tremendos y unos agudos que no lo podía aguantar. Dice, claro, es su sistema sanguíneo, el sistema nervioso. Con lo cual, él llegó a la conclusión de que el silencio no lo iba a conseguir nunca. Y ahí empieza a derivar en todo lo que es su investigación sobre el silencio y la famosa composición 433. 433, él compone una partitura conceptual en la que un músico sale, coloca la partitura, abre el piano y durante 4 minutos 33 segundos no interpreta absolutamente nada. Claro, eso en aquella época fue un bombazo, que si se estaba quedando con la gente, que si esto es... Sí, pero pasado esa lectura fácil, él nos hace reflexionar sobre que nunca esa partitura se representa igual. Nos hace reflexionar sobre el silencio que nunca vamos a encontrar. En una sala, en Hamburgo, se va a representar de una manera, y es porque el público, una persona toserá, otra va a arrastrar los pies, otro se moverá, y ese sonido es lo que hace referencia John Cage en esto. Bueno, pues todo este paréntesis que me he ido un poco por las ramas, es lo que a mí me hace plantear esos espacios silentes dentro de lo que es la arquitectura, y esa tensión, eran espacios sobrecogedores. Ahí planteo la escalera que curiosamente iba al auditorio, estoy cayendo ahora en la doble en la doble lectura que pudiera tener el título, y hay un elemento que especialmente me crea inquietud, que es el mobiliario.
El mobiliario está diseñado a escala humana. Luego el mobiliario está esperando que alguien se siente. Cuando muevo un mueble en un espacio arquitectónico vacío, crea especial inquietud, ¿no? Entonces me planteo esos espacios en los que no hay nadie, pero sí hay un mueble y crea una tensión añadida. Eso unido a lo que hemos planteado del silencio, que el silencio es sobrecogedor. Claro, palpamos el silencio, palpamos la tensión del silencio. Entonces, si somos capaces de ver ese vacío, esa tensión que crea el vacío, somos capaces de imaginar cómo dentro de un espacio arquitectónico en el que no hay nada, no hay personas, pero sí hay un elemento que está esperando que alguien se siente o se acaba de ir alguien, nos crea una tensión en base a ese discurso del vacío. Y bueno, aquí el planteamiento es opuesto. Estoy dentro de la arquitectura y veo que el discurso que yo tenía planteado, arquitectura y naturaleza, se invierte. Yo estoy dentro de la arquitectura, el espectador está dentro de la arquitectura y la naturaleza está fuera, pero está de alguna manera modulada por lo cartesiano de la ventana, la carpintería, en este caso de los ventanales de la Fundación Gulbenkian. Esto ha añadido, bueno, pues, todo lo que es en mi estudio de la luz, la naturaleza, y aparecen elementos artificiales y, bueno, de distintas derivas ya técnicas, y hay un divisionismo. El divisionismo viene heredado de todo lo que es el estudio de la luz de la pintura impresionista, en el que es la retina la que va mezclando, y creo que el impresionismo, ese puntillismo, le da una vibración óptica que no da la pintura plana, con lo cual por ahí ando ahora investigando en estos derroteros. Y por mi parte, nada más. Espero haber sido de interés y que bueno, a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Ha sido realmente preciosa el paseo que nos has dado por tus cuadros y por ese modo de mirar el urbanismo y cómo domarlo en algunas circunstancias, o cómo dejar que nos invada la naturaleza y no seamos capaces, ¿no? Yo os paso la palabra a todos los que queráis para cualquier cuestión, pregunta, planteamiento. Cuando preguntaba lo de si era intencional, porque se escuchaba como un pitido. El pitido es el silencio, el silencio que... Bueno, yo que ahí te diría que forma parte de la performance. Sí, pero pasa todos los días además. Ahí de pronto se conecta como un pitido en el aula, ¿verdad? El pitido no. No. El pitido no, que yo me calle sí. El pitido no. Sí. Y una línea del horizonte, hermano, el resto. ¿Perdón? Cuando dijo usted al principio que no existía la línea recta de la naturaleza, hermano, el resto. No. Como que ya se sabe por Ptolomeo que es curvo. Conceptualmente, la recta no existe, ni siquiera la línea. La línea es, nosotros entendemos línea el contraste entre un claro y un oscuro, ya sea recto o sea curvilíneo o sea un perfil orgánico, el que sea, pero línea como tal no existe. Nadie ha visto una línea por aquí corriendo. Es que es una idea filosófica, una idea de contrastes de volumen que nosotros extraemos como elemento gráfico, pero no existe una línea como tal en la naturaleza. La tela de araña. Los hilos de la tela de araña. Ya por Bueno, sería, digamos, lo más parecido a una línea en 3D. Sería un hilo más que una línea. La línea, hay que concebir que la línea es una idea, no es un hecho, y una idea que se puede representar gráficamente, pero incluso gráficamente, si la aumentamos hasta con un microscopio, veríamos que no es recta, es imposible, es una entelequia, con lo cual es una forma de pensar y de ordenar en el entorno muy particular del ser humano. Me ha llamado mucho la atención lo de la técnica de la punta de plata, que no la conocía,
Y esos tonos distintos de marrón, de beige, según esté la punta de plata, ¿no? Que no obedece a que usted le añada color o moje en alguna tintura, ¿no? Bueno, la punta de plata, dependiendo de la cocción, si tiene solo una cocción, una doble costura que se llama, es más blanda o más firme. La punta de plata hay que dibujar siempre sobre un soporte que esté imprimado con un tratamiento especial. Sobre un papel no dibuja. Igual que una moneda dibuja en la pared y no dibuja en un papel, sería lo mismo. La punta obedece a la presión y a la dureza que tenga y se va oxidando. La línea estrictamente de la punta de plata es la que oxida y oxida en función del tiempo que lo tengamos expuesto a la intemperie. Yo sí, además, juego con otros elementos que van creando atmósferas, que son manchas, por ejemplo, utilizo té, utilizo nogalina, una serie de elementos que ayudan a lo que es crear la atmósfera, pero lo que es la línea satura, porque durante un tiempo estuve diciendo oxidación, hasta que un compañero químico me dijo, no, la plata no oxida, se satura, y el término, digamos, técnico es saturación. En definitiva, es que cambia de color y se vuelve en color pardo muy, muy bonito. Claro, y eso, ahora que lo pienso, lo que cambia de color es lo que has dibujado. Claro, es la línea, Claro, por eso decías que era un dibujo vivo, porque claro, evoluciona en el cambio del color. Exacto. La punta de plata, tú le haces la línea y cuando pasan 2 días esa línea va cambiando de color, igual que se oxida un cubierto de plata. Claro, además no tienes poder sobre él, al final hay una parte ahí que tienes que... Claro, bueno, podrías de alguna manera frenar esto si la barniza, entonces pues ya la isla, entonces para ese proceso en el momento que tú quieras, ¿no? Pero es mucho más creativo el hecho de no tener poder sobre lo que le pueda acabar pasando, ¿no? Además. Mucho más poético, ¿no? Me parece precioso. Claro. Pues yo al escucharte al principio toda esa reflexión que has hecho tan bonita sobre las letras o cómo se van con las palabras componiendo el mundo, comparándolo con el dibujo, que bueno, yo creo que al final son equiparables, porque tú con cada punto que puedas dibujar, al final todos los puntos y rayas que tú necesitas para hacer una composición completa, también creas mundos completos, al final, ¿no? Claro. Es el mismo. Pero me recordaba, no sé si habéis escuchado este fin de semana el discurso de Mayorga cuando ha recogido el Princesa de Asturias. Ha sido precioso y os lo recomiendo, está en la web, es fácil en YouTube y demás encontrarlo, porque él empieza con un comentario muy parecido y te puede gustar porque empieza contando una historia de sus hijas, que cuando su hija más pequeña no sabía leer, veía que sus hermanos aprendían letras y les pregunta, ¿qué estáis haciendo? Y dice, escribir letras. Y dice que la niña dijo, ¿pero todas? Porque claro, decía, pero ¿cómo va a poder aprenderse todas las letras para hablar todas las palabras que hablamos? Y claro, decía, es que todavía no entendía que la combinación de 20 y pico escasas letras, dependiendo de un idioma u otro, son capaces de generar el mundo completo, tal y como lo podemos entender y como lo podemos expresar en su plenitud, ¿no? Entonces, al final, es exactamente lo mismo. Y tenía una reflexión preciosa acerca de eso, o sea, que al final, bueno, es lo mismo. Y yo creo que desde la pintura también lo puedes hacer. Tú puedes crear mundos completos, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Al dibujar. El tema que a mí me da más vértigo el tema de la literatura que el de la música, lógicamente. Bueno, pero yo creo que porque cada uno es el que domina, ¿no? Claro. Tú tienes dominio pleno de tu propia capacidad, entonces, bueno, pues da más miedo el de enfrente, ¿no? Yo sería incapaz, tú dices que aprenderse a dibujar se aprende, no sé. Yo no sé si conmigo harías carrera por mucho que quisieras enseñarme como profesor de dibujo, o sea que ahí, verás, efectivamente yo puedo aprender a trazar líneas, pero como tú dices, nunca sería Picasso, evidentemente. Mira, ¿no? Eso es como el que tiene vocación. Hay personas que tienen unas dotes especiales, ¿no? Para cantar. Yo por mucho que me empeñara, no podría ser soprano nunca, pero a lo mejor podría cantar en la parroquia de mi barrio, que sería un logro, ¿no? Cada uno tiene unas limitaciones naturales, pero para entenderlo y poder manifestarte a través de un lenguaje, lo que hablábamos, no te garantiza que seas Vargas Llosa, ¿no? Claro, pero sin duda. bueno. ¿Alguien más? Si no, yo tengo... Sí, claro. Que mi tesis ronda sobre la influencia de los ismos en el cartel cinematográfico. Y ha mencionado el puntillismo. Si me puede decir algo a este respecto. Claro. La irrupción de la pintura impresionista viene a coincidir más o menos con todo lo que son los avances fotográficos. Ahí se estudia el color de otra manera, se ve que la retina tiene capacidad de unir
colores puros, y los impresionistas llegan a obsesionarse con lo que es la pureza del color, van buscando el desarrollo extremo, tanto que lo que es el impresionismo deriva en el puntillismo, divisionismo e incluso en el puntillismo, que sería el extremo en el que se coloca la pintura pura con la punta del pincel. ¿Qué ocurre? Que esos cuadros se llaman puntillistas, pues hechos a base de puntitos, y es nuestra retina la que mezcla ese color y la funde. Es curioso porque ese fenómeno es el que ocurre en toda la cartelería que tenemos en la calle, incluso los píxeles de hoy día. Eso es la misma teoría del impresionismo. Nosotros, si ampliamos una fotografía, ahora mismo son a base de cuadritos de color, unas cuatricomías, y según estén más o menos asociados, nosotros con una distancia focal adecuada leemos lo que es esa distribución, ¿eh? Pues el impresionismo, en este caso el puntillismo, sería el desarrollo primario de esa teoría aplicada a la pintura. A mí me resulta muy interesante, y además va al hilo de esto, porque bueno, sería casi coetáneo cuando nos has enseñado las fotos en las que aparecen, bueno, sí, de los cuadros en los que aparecen farolas, que has estado hablando sobre tu interés por incluir la luz. Y yo me acordaba pues de toda esa pintura también decimonónica y toda la literatura decimonónica, porque al final es esa misma necesidad, ¿verdad? Esa languidez a la hora de representar un espacio urbano, que en literatura va a coincidir también en el tiempo. Va a ser cuando Baudelaire y toda la literatura moderna incorpora la ciudad como un elemento fundamental dentro de la obra, que hasta ese momento no era más que a lo mejor el espacio que necesitaba para tener un escenario, pero no formaba parte de la propia narración, no tenía entidad como personaje prácticamente. Y al final, ahí, a través de esa luz, estás haciendo lo mismo, ¿no? Y además, decías coetáneo con este interés último que dices que tienes ahora sobre ese impresionismo en la pintura, ¿no? O sea, que al final sí, estamos barajando las mismas cartas. Parámetros, ¿no? Quizás sí en la forma, en cuanto a concepto de división de la luz, pero formalmente, o sea, conceptualmente estaría en ese divisionismo, pero formalmente estáis en un muy opuesto, porque voy buscando las formas puras, lo que es la definición de la recta con el lenguaje orgánico de la naturaleza, ¿eh? Y respecto a lo que decías de la ciudad, sí, se crean escenografías muy particulares, incluso ambientes el ciclo circadiano, todo lo que es la poética de los románticos, esos ocasos son luces también muy de los... Muy lánguidos, ¿no? Exactamente, Qué interesante. A mí me ha encantado la foto de Atenas, porque me ha sorprendido, porque Atenas a pie de calle es una ciudad caótica, es una ciudad además muy orgánica, convulsa, sí, muy convulsa, muy oriental en su modo de funcionar también, ¿no? Estas ciudades orgánicas que van como avanzando por impulso, y vista desde arriba me ha sorprendido muchísimo, perfectamente trazada, ¿no? Limpia incluso, despejada, ¿no? Me ha sorprendido muchísimo ese contraste entre la vista aérea y el recuerdo que yo puedo tener de la calle en Atenas, ¿no? Me ha parecido muy sorprendente. Venga, yo estaba esperando, primero felicitaros tanto a ti como a Rocío por estar en el curso de la gracia, y viendo sobre todo, al final es un cuadro, creo que de unos muebles rojos, ¿no? Sí. Mobiliario. Y automáticamente yo he pensado, quizás el pintor que mejor ha tratado la soledad urbana, o de los que más sería Hopper, ¿no? Me pregunto, y pues viendo el cuadro que tenemos ahora, esa soledad, esa languidez, ¿no? Esa falta de comunicación del ser humano moderno, ¿hasta qué punto encajaría en tu perspectiva? Y bueno, tú como artista, ¿cómo percibes, ¿no? La obra de Hopper, ¿no? ¿Cómo entraría en todo este acercamiento al urbano desde la práctica artística, ¿no? Pues sí, hay un hilo conductor entre los espacios llenos, los vacíos, la tensión que hablábamos de los vacíos. Yo veo la arquitectura vacía mucha más fuerza que cuando está llena parece como si se frivolizara, ¿no? Cuando hay personas por medio, ¿no? En ese sentido, todo lo que es la pintura metafísica, Giorgio de Chirico, esas sombras arrojadas muy potentes, crean un espacio irreal, casi surreal, en ese sentido. En literatura, supongo que hay momentos también en los que se conectan ambientes muy urbanos, como puede ser Paul Auster, ¿no? O lo que hablábamos antes en el cine, todo lo que es
el neorrealismo italiano que te saca de la ciudad, te pone fuera, y a esos ambientes también lo que de alguna manera conecta con lo duro del barroco en esta ciudad. Verá, el barroco, una de las grandes aportaciones conceptuales que hace, contrariamente a lo que pudiera parecer, que es el movimiento y toda la voluta, además, la gran aportación conceptual del barroco es la dureza del ser humano. Igual que en el Renacimiento se idealiza el ser humano, y los dioses se humanizan, en el barroco se humanizan, pero con toda su inmundicia, o sea, las uñas negras, la búsqueda en los niños de Murillo. Quizá en el neorrealismo haya algo de esa dureza, ¿no? Que te saca y te pone en la periferia y te da un verdadero choque, ¿no? Con el ser humano, ¿no? Y su entorno urbano. Sí, perdón. Sí, gracias por tu comunicación. Yo te quería preguntar sobre si en tu obra hay una preferencia por los edificios reales, que intuyo que sí, o se ha utilizado también edificios irreales, y si tu aproximación a la obra cambia en ese sentido o hace algo distinto en el proceso de pensar el edificio, la composición, etc. Yo siempre digo, uno de los grandes fracasos de los pintores de paisajes es querer pintar paisajes, copiarlo. El paisaje no se puede copiar, es algo que es cambiante, que pasa la nube, la vegetación y tal. Sí es verdad que dentro de mi serie, sobre todo la arquitectura racionalista, yo he buscado iconografía, digamos que histórica, ¿no? Edificios que son reconocibles, como el pabellón Manterroe, la Bichagua de Le Corbusier, en fin, edificios que son fácilmente reconocibles. Dentro de eso siempre hay una aportación del pintor, porque tienes que mover una luz, una sombra, algún plano, que sea reconocible, pero tú lo idealizas. A base de hacer arquitectura, yo me he convertido, entre comillas, en arquitecto-pintor, ¿sabes? Con lo cual creo mis propias arquitecturas, mis propios volúmenes, con ese discurso dentro del paisaje en el que voy buscando soluciones que ya no necesito de una obra externa, digamos, con nombre y apellido, ¿no? Consagrado. Es muy interesante. Antes, al hilo de lo que decía el profesor Guijarro sobre Hopper, la diferencia a lo mejor es que, claro, tú no tiendes a dibujar personas en tus cuadros. Claro. No conozco mucho de cuadros tuyos en los que algunos sí, porque bueno, conozco algunos, incluso algunos retratos que Claro. tengo en mente, pero en tus paisajes nunca hay personas frente a Hopper, que sí representa esa soledad, esa dureza de la vida urbana anónima a través de la propia desazón de las personas que aparecen, ¿no? Me recuerdo ese cuadro en el que está esa mujer medio desnuda, ¿no? Como con los hombros caídos, ¿no? Ahí se produce un contraste, esa lectura, ¿verdad? sí. Sí, es verdad que Hopper introduce la figura, pero lo introduce la figura como elemento de soledad. De soledad, o sea, siempre. Todo lo más hay dos personajes juntos, o en el famoso bar nocturno, ¿verdad? hay tres personajes y cada uno va a su bola, o sea, y no tienen contacto, diálogo ninguno. De alguna manera refleja ese silencio, ¿no? Contenido en la figura. En relación a Hopper, que yo un pintor que admiro, se nota, ¿no? Además, en ese cuadro que tú nombrabas de los asientos rojos, si yo te digo que cuando yo estaba delante de aquello había un conserje detrás de la barra leyendo un periódico, digo, como lo pongan, me van a decir que fusilaba a Hopper. Y acabé por quitarlo. Tenía una luz así abajo, y ese hombre solo, la verdad que aportaba un contrapunto humano verdaderamente sobrecogedor. Pero ya lo hizo Hopper, digo, bueno, yo sin Hopper, sin conserje. Maravilla. Bueno, ¿alguien tiene algo? Que también estos paisajes son de la película de Hico, ¿no? Hico tiene muchas películas que aparecen los paisajes urbanos totalmente vacíos. Sí, yo creo que juega con eso, ¿no? Cuando mete alguna escena en la que te sorprende, ¿no? Con esa panorámica vacía, ¿no? O todos recordamos la visión de la casa esta de Psicosis, ¿no? Se ha quedado como un icono cinematográfico. Claro, sí, yo iba a decir Manderley también, Manderley, ¿no? En Rebeca, claro, ¿no? Cuando se ve el perfil y las ventanas en vacío y arde, ¿no? Pleno romanticismo. Eso es, es absolutamente impactante. Un cuadro de Friedrich. Totalmente, Tormenta. ¿no? Totalmente. Bueno. ¿El qué, perdón?
Con la muerte constante, cuando va corriendo También, claro, por encima cuando- de la inmensidad. Ya Sí, no esas hay- líneas rectas, ¿no? Sí. Esas líneas rectas que no existen, pero que nosotros vemos. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues Daniel, de verdad, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido interesantísimo. De hecho, tengo aquí mi lista de anotaciones que me van a acompañar. Y de nuevo, gracias. Y a los demás, bueno, pues hacemos una parada, ¿vale? Un descanso y a las 7 nos incorporamos, que vendrá el próximo conferenciante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias.